Pues mis queridos buenos, bienvenidos a una emisión más de este su semanario del absurdo, el único semanario que transmite cada vez que se le hincha su regalada gana. Y el día de hoy estamos respirando aire puro porque realmente estamos grabando a la intemperie, estamos grabando en un lugar muy pero muy bonito. Empezamos con esto que es nada más la puntita. En primer lugar, sabemos que la empresa SpaceX lanzará el cohete Falcon Heavy, que es uno de los cohetes más pesados y que va a llevar en su interior un automóvil Tesla, de esos movidos por electricidad. Ya iniciaron los cierres viales en Veracruz Puerto, gracias a las festividades del carnaval. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, para algunos, para otros es un salvador y para otros ya también se volvió fresa. Ahora vamos a cambiar, o se van a cambiar las denominaciones de homicidios y de feminicidios. José José es internado de emergencia en Miami. Nos enteramos que es asesinado el primo segundo de Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos que en el Estado de México. Y también el mundo del YouTube está de luto porque asesinaron a Pamela Montenegro, mejor conocida en el mundo del YouTube como la Nana Pelucas. Todo esto y más tendremos en este subsemanario de lo absurdo. Ya volvemos. Pues como se los habíamos anunciado, la empresa SpaceX va a lanzar un cohete, ahora el Falcon Heavy, que es uno de los lanzamientos más esperados en la carrera espacial, debido a que el día de hoy se estará probando un cohete que tiene 70 metros de longitud y que tiene el alcance de transportar 67 toneladas de peso y que llevará en su interior un automóvil Tesla, de estos vehículos movidos por energía eléctrica. Esto ha generado algunas susceptibilidades con respecto a la cuestión del Apolo 11. El Apolo 11, para todos aquellos que no lo sepan o que no vivieron en esa época, fue la nave espacial que llevó al ser humano por primera vez hasta la Luna. Se decía que el Apolo 11 en aquel entonces tenía una capacidad de desplazamiento de 144 toneladas y que gracias a la cápsula Eagle o la cápsula Águila fue la que pudo alunizar en la corteza o en la superficie de la Luna, y que fue donde puso su huella Neil Armstrong con aquella frase célebre de es el primer paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad. Y sin embargo, las personas que ahora que creen en las conspiraciones se preguntan ¿cómo es posible que en pleno 2018 un cohete equipado con la más alta tecnología, con los mejores combustibles, con la mejor manufactura, el día de hoy solamente sea capaz de llevar 66 toneladas de peso? Y en el 1974-75, no recuerdo la fecha, que no fue el lanzamiento del Apolo 11, se decía que llevaba 144 toneladas de peso. Por lo tanto, hay algunas personas que creen que efectivamente el ser humano no alunizó, los Estados Unidos no alunizaron en la superficie lunar, obviamente, válgase la redundancia, y tampoco creen que el vuelo del Apolo 11 haya culminado con la puesta del pie de la bota de Neil Armstrong en la superficie lunar. Pues ya veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos tan importantes para la industria humana y para la historia también de la humanidad, porque esto sí efectivamente nos pone en una disyuntiva: creer que el hombre llegó a la luna con el Apolo 11, o bien darnos cuenta que todo fue un montaje y que todo fue para ganar la Guerra Fría en aquel entonces. Y el día de hoy martes, estarán terminando ya las festividades del Carnaval 2018. Una fiesta que, bueno, es muy controversial, una fiesta que realmente tiene sus orígenes paganos para algunos, para otros es un mero pretexto para la diversión. Y desde aquí nosotros, desde el semanario de lo absurdo, les decimos: mis queridos güeros, hay que disfrutar la vida, venga como venga, sea cuaresma, sea primavera, sea invierno o bien sea el carnaval. Nos enteramos que Andrés Manuel López Obrador, el mismo rey peje lagarto de aquella profecía de nuestros ancestros mayas, efectivamente nos enteramos que pues bueno, ha cambiado muchas veces de discurso y del tono de su discurso. Por ejemplo, para algunos que somos así como que más violentos y que somos como que más valemadristas, nos recordamos mucho aquella frase de calla de chachalaca que le dijo al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, o también cuando arremetió contra todas estas pinches instituciones podridas que tenemos en nuestro México querido, y que con
una voz muy autoritaria y con el beneplácito de mucha gente que como yo somos así medios perestroicos, dijo al diablo las instituciones. Pero bueno, el día de hoy vemos a un Andrés Manuel más relajado, le ha bajado más al tono, a lo mejor sería cuestión ya de la mera edad, a lo mejor ahora sí está entrando un poco la mediana edad a hacer sus efectos y ahora es una persona más centrada, una persona más ecuánime, una persona que busca efectivamente tender puentes y tender lazos de amistad con cada uno de los sectores de la población. Y nos enteramos ahora que mi querido Andrés Manuel López Obrador, mi viejecito santo, el paladín de la democracia, porque cuando los griegos dijeron democracia, hágase la democracia, ya Andrés Manuel estaba fuera del ágora diciendo voto por voto, casilla por casilla. Y efectivamente mi querido Andrés Manuel el día de hoy lo vemos, como ya decíamos, más relajado, y incluso en una conferencia de prensa dijo que para algunos personajes de la República Mexicana lo ven y lo quieren impulsar como un peligro para México, otros lo ven con beneplácito, obviamente hay los pejes zombies que lo ven como un mesías, y otros incluso lo llegan a ver como una persona ya fresona, particularmente fresa, nice, pipiris nice, guay, como le quieras llamar. Y es que, como lo decíamos, evidentemente le ha bajado ya le ha bajado ese discurso incisivo, ese discurso violento, ese discurso que a lo mejor llega a incendiar las masas o llega a incendiar a la gente que son radicales. A su madre. Chilla con madre, ¿se acuerda? Chilla con madre. Que llega a incendiar a aquellos radicales que buscan, no sé, aliarse, salirse a madrazos a la calle y salir a poner plantones en Reforma. Pero pues bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede. Una cosa sí estamos seguros y es que no hacemos campaña por Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, pero una de las cosas que sí estamos seguros es que si bien es cierto que va arriba de las encuestas es porque el pueblo mexicano ya está literalmente, mis queridos güeros, hasta la madre de esta pinche clase política mexicana que no ha hecho una chingada y que lo único que está haciendo es vivir a no cosillas de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestro trabajo. Y mientras, mi querido Andrés Manuel, debemos reconocerlo, lo que ya les había dicho, cuando los griegos dijeron hágase la democracia, él estaba fuera del ágora diciendo voto por voto, casilla por casilla. Ya volvemos. ¿Qué te risa, güey? No, es que creo que al pájaro lo pachurraron un huevo, yo en el nido, claro. Pues mis queridos güeros, en otro orden de ideas nos enteramos que hay, bueno, esto salió el 7 de febrero del 2018, nos enteramos que hay una propuesta en la cual se quiere quitar la definición de feminicidio y que vaya, no sé cómo explicarlo, es decir, que sea la misma palabra homicidio la que sirva para referirse tanto a homicidio como feminicidio. Y es que la Procuraduría Federal de la República ha hecho esa distinción entre homicidio y feminicidio, es decir, dice la Procuraduría que el homicidio es atentar contra la vida de cualquier ser humano, mientras que el feminicidio es atentar contra la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es decir, para que un feminicidio sea considerado como tal, debe existir una violencia extrema y exacerbada en contra del género femenino. Sin embargo, aquí deberíamos nosotros, como mexicanos, como personas que vivimos en este país, que somos los que necesitamos impulsar esta gran nación hacia adelante, no hacia donde la quieren llevar los pinches políticos y gobernantes, sino impulsarla hacia adelante, lo que tenemos que hacer es quitar de manera de facto, es decir, desterrar de la vía de los hechos estas pinches definiciones que lo único que hacen es lastimar y lacerar a la vida de cualquier ser humano, ¿eh? No necesitamos hacer distinciones de homicidio, feminicidio, parricidio, infanticidio, gaicidio, lobocidio o güerocidio, sino tenemos que decir definitivamente que lo que debemos de hacer es que aprender nosotros, los mexicanos, a convivir en paz, y aunque el de enfrente no congeniemos con sus ideas, esto no se arregla a chingazos, no se arregla a putazos, no se arregla a madrazos y mucho menos a balazos o con la muerte del de enfrente. Evidentemente, pues mis queridos güeros, esto no se enseña en las aulas, eso no se enseña en las iglesias, no se enseña en cualquier lugar de culto, sino esto se enseña directamente desde nuestras casas. Esperemos que las nuevas familias, esperemos que las nuevas generaciones traigan incrustado en el ADN un chip nuevo en el cual diga que lo más importante y lo más precioso en esta vida es nada más y nada menos el respeto a la vida humana propia y ajena. El día de hoy, bueno, no del día de hoy, pero
ya en la semana que ha pasado, hemos estado muy al pendientes de nada más ni nada menos de la salud de uno de los hombres X más queridos de México. Y efectivamente ustedes se preguntarán cuál es el hombre X más querido de toda la República Mexicana. Pues déjenme decirles, hay un hombre X que tiene el poder de haber sido gavilán, paloma, payaso, volcán y volcán apagado, además. Y nos referimos nada más ni nada menos que a don José José, el príncipe de la canción y dueño gobernante junto con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dueño de la Barra Libre, la Cuba Libre y la Margarita. Y por Margarita nos referimos evidentemente a esa bebida embriagante, alcoholizante, empedizante o espirituosa, a las cuales tanto José José, el hombre X más querido de todo México, y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ese hijo de la chingada más odiado, o de los más odiados de México, son adictos, es decir, a estar empinando el codo. Y bueno, nos enteramos que José José está internado en Miami, en un hospital, evidentemente debido a un cáncer de páncreas que padece, y que también, recordemos que hace como un mes también estuvo hospitalizado debido a un problema que tuvo en los bronquios, es decir, con la respiración. Algunos dicen que José José ya pasará a mejor vida, otros dicen que no, otros esperan que se recupere, y nosotros desde aquí, desde el Semanario de lo Absurdo, lo único que decimos es, esperemos que el señor José encuentre la recuperación y la salud, y también pues esperemos que pues todo salga bien para este cantante, y pues bueno, realmente, ¿qué podemos decir de una persona que nació, vivió e hizo su fama gracias al alcohol? Y nos enteramos que en esta semana que fue asesinado a balazos un personaje de nombre Maximino Montiel Peña. Y este personaje está emparentado en segundo grado con el presidente de la República de este país, llamado Enrique Peña Nieto. Para todos aquellos habitantes de Peñalandia, este país de ensueño, este país en donde reina la democracia, el orden, el marco legal, el marco de derecho y la justicia social y también la seguridad social, se sentirán consternados por el hecho de que un personaje como don Maximino Montiel Peña hubiera sido fallecido o muerto a balazos gracias a resistirse a un asalto en la colonia 2 de Abril, esto en Atlacomulco, Estado de México. Recordemos también algunas cosas importantes. Obviamente esta noticia ha trascendido porque el asesinado fue nada más y nada menos que Montiel Peña, como lo decíamos, un tío en segundo grado de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, debemos de recordar y tenemos que decirlo aquí en este espacio del Semanario de lo Absurdo, es que desgraciadamente esto es una realidad muy cotidiana en lo largo y ancho de la República Mexicana. Es decir, muchos ciudadanos mexicanos están siendo asesinados brutalmente a balazos, están siendo víctimas de la violencia, están siendo víctimas de los asaltos de manera consecutiva, de manera diaria, viviendo en ciudades tan violentas como Reynosa, por ejemplo, donde el mismo Enrique Peña Nieto, cuidado por el ejército mexicano, no quiso ir, le tembló y no quiso llegar a Reynosa a hacer un acto protocolario que tenía que ir a hacer ahí, porque evidentemente nos enteramos por las mismas noticias de que había habido una serie de tiroteos brutales en Reynosa y que incluso había bloqueos donde cuales personas del crimen organizado estaban bloqueando la vialidad para poder seleccionar algunos blancos con los cuales evidentemente iban a sostener una pelea encarnizada a base de pistoletazos, a base de armas de grueso calibre. Y pues Enrique Peña Nieto, cuidado por el ejército mexicano que tiene a su disposición miles de efectivos entrenados y bien armados, no quiso ir a Reynosa. Sin embargo, también nos enteramos que la violencia ha llegado a tal grado en nuestro país que el tío segundo de Enrique Peña Nieto fue asesinado a balazos por resistirse a un asalto en Atlacomulco, Estado de México, cuna del priismo y del nuevo PRI en
en esta República Mexicana. Yo propongo, evidentemente no soy candidato a la presidencia de la República, pero yo sí le propondría a alguno de los candidatos en este momento. Yo creo que el único que lo lograría, o más bien que lo podría considerar, sería Andrés Manuel López Obrador, que junto con vender el avión, ese pinche avión carísimo con el cual se anda paseando la pinche gaviota del pinche Enrique Peña Nieto, desaparecer este pinche pueblo llamado Atlacomulco, donde ha salido el grupo Atlacomulco, que ha sido el que se ha encargado de poner a los gobernantes los últimos, no sé, 30 años, y que ha dado fichitas como del tipo Arturo Montiel, Carlos Jan González, Carlos Jan Ron y evidentemente Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Pues esperemos, mis queridos güeros, que nosotros seamos partícipes de la historia y que nosotros podamos hacer historia con nuestras manos y evitar que lleguen al poder esas pinches sabandijas. Y no me alegro, definitivamente no nos alegramos por la muerte de absolutamente nadie. Sin embargo, esta situación crítica ha llegado a tales extremos que, repito, el mismo tío del mismo Peña Nieto fue asesinado. Ya volvemos. Pues mis queridos güeros, festejamos nada más ni nada menos que 101 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es que debemos recordar que el 5 de febrero de 1917 fue promulgada de manera oficial la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta Constitución una de las constituciones más progresistas y más humanistas que ha habido a lo largo y ancho de la historia de este recochino y repapalotero mundo llamado Tierra. Y bueno, pues resulta que evidentemente en un país como México, que tenga una de las constituciones más progresistas y más humanistas de toda la humanidad, resulta interesante saber por qué las cosas están como están en nuestro México. Ya en 1965 lo había dicho el maestro hoy difunto Eduardo del Río Ríos en uno de sus comentarios, de sus historietas, decía que la ley aquí en México, la ley es legal aunque sea anticonstitucional. Es decir, los pinches gobernantes se han pasado por el arco del triunfo, lo más sagrado que dicen jurar, que es la Constitución Política, o llamada también de otra manera como la Carta Magna, y la han hecho su Carta Blanca. Para todos aquellos que no sepan lo que es Carta Blanca, pues, una chela. No, la chela. La Carta Blanca es, en expresiones, una manera de decir qué hacer. Que cuando alguien selecciona una carta blanca es que se le da la oportunidad y el permiso de hacer lo que se le eche su regalada, irreverente y asquerosa gana. Y es que evidentemente aquí en México los gobernantes de un tiempo a la fecha han hecho lo que se les pega su regalada y recochina asquerosa gana, y han ensuciado, mancillado, roto y violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera sistemática. El día de hoy, que estamos celebrando los 101 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos recordar algunas cosas interesantes. Evidentemente, la Constitución que nos dicen que nos rige fue firmada después de un movimiento armado brutal que dejó una serie de muertos endemoniadas en México, y que fue el movimiento armado de la Revolución y la Contrarrevolución Mexicana. El ejército constitucionalista, precedido por nada más y nada menos que don Barbas de Chivo Venustiano Carranza, se reunió en Aguascalientes, en la Convención de Aguascalientes, para redactar lo que sería la Constitución Política, y el 5 de febrero de 1917 fue promulgada como tal. Y dice que a partir de entonces es la que nos rige a todos los mexicanos, y que rige nuestros designios y rige las instituciones. Pero debemos recordar algunas cosas. Hasta el día de hoy, solamente se mantienen vigentes 22 de los 159 artículos con los cuales contaba la Constitución de 1917. Es decir, se han ido cambiando, modificando y haciendo reformas a cada uno de los artículos de la Constitución, y actualmente solamente 22 de esos artículos son los que contienen el espíritu original de la Constitución de 1917. Es decir, el constituyente de 1917 solamente hasta el día de hoy nos ha legado solamente 22 artículos de esa Constitución. Y es que ha recibido en más de 100 años de vida la Constitución 700 reformas, es decir, 700 veces le ha quitado, puesto, incluido o derogado algunas cosas importantes a esta reforma. Es decir, la Constitución mexicana se ha mantenido más o menos sin cambio hasta la llegada de los tecnócratas del PRI al poder. Y sabemos que en 1980
En 1980 fue donde empiezan a darse estos graves cambios en la Constitución. Por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto es cuando más artículos han sido modificados. El tercero, el 73, 123, en fin, una serie de artículos que le han dado la libertad a los extranjeros a venir y hacer a sus anchas lo que quieran en nuestro país, mientras la Constitución en su texto original decía que ningún extranjero debía tener injerencia en los asuntos nacionales de este país. Pero bueno, Peña Nieto se lo pasó por el arco del triunfo y le valió absolutamente 3.5 kilómetros de puritita madre. Se hizo lo que se le antojó su recochina y regalada gana. Y ahí tenemos el paquete de reformas estructurales que no han servido para una chingada para los mexicanos, pero sí mucho para los intereses políticos y económicos de otros de capitales extranjeros. Pues bueno, vamos a ver. Según datos de la Cámara de Diputados, en la mitad de su mandato de Enrique Peña Nieto ya se habían incluido 145 reformas a la Constitución, frente a las 110 reformas o modificaciones a la Constitución que hizo su antecesor de este güey, es decir, antes de Peña estuvo otro güey, igual de pendejo que él, que llamado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que hizo 110 modificaciones a la Constitución, y 77 modificaciones a la Constitución le hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue presidente de la República en los años de 1994 al 2000, y 66 hizo nada más y nada menos que don Miguel de la Madrid Hurtado en su periodo de 1982 a 1988. Evidentemente, a nosotros los mexicanos nos han dicho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los símbolos patrios que nos identifican como mexicanos, pero nos hemos dado cuenta que evidentemente a quien no identifican es a los pinches gobernantes que se la han pasado por el arco del triunfo. Pues mis queridos buenos, esperemos ser nosotros los que, como ciudadanos, regresemos y revertamos los pinches cambios a la Constitución y obliguemos a nuestros disque representantes como diputados y senadores a que regresen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al espíritu original del constituyente de 1917. Mis queridos buenos, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos en este su semanero del absurdo. Gracias por estar con nosotros en el canal del Proyecto Chilalaga. Y no me queda más que despedirme como todas las semanas y decirles, mis queridos güero believers, sean felices, pásenla chido y que viva el rock. Y ahora que ya va a haber marihuana libre, pues ¿para qué crees que nos la van a dejar libre, güey? pues para que te traigan. Estamos bien pendejos. A marchar, no, qué hueva, vamos a seguir fumando churro, güey. Échate otro roll. Pues bueno, mira, que viva el rock independientemente de marihuana o no marihuana. ¿Para qué viva el rock? Pues cada quien es libre. Si se quiere poner pendejo, pónganse pendejos. Si se quieren poner listos, pónganse listos. Pero pónganse. Ya están ahí en Pónganse a trabajar. Chingo a mi madre. Yo te iba a decir No, si se ve que tiene aceite. Sí, se ve. Que si cantas tu canción esa de Movimiento Manzana, pa' que votes por el güero. Movimiento Manzana, pa' que no quedes en cueros. Vota por el güero. Vota por el güero. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Excepto por el partido del güero. El partido para la ciudad, el igual partido.